Semana intensa la que llevan Felipe y Leticia en un no parar. Hoy han estado inaugurando la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, tras pasar por el primer funeral de Irene de Grecia en Madrid el pasado sábado, el segundo funeral en Atenas, al día siguiente estar en Adamuz y en Córdoba con las víctimas. Luego Felipe se fue al Parlamento Europeo y hoy pues tenemos esto. Y claro, entre tanto movimiento pues ha habido una cosa que ha llamado bastante la atención y que ha causado indignación entre la gente. La vamos a ver, pero antes tenemos una serie de noticias breves, importantes también, sobre la Casa Real. Una de ellas hace referencia al emérito. Al parecer ha trascendido que estuvo cenando en Palma con Antonio Banderas, y sitúan precisamente la fecha de la cena este pasado fin de semana, cuando estaban enterrando a Irene de Grecia. De momento no tenemos más datos, pero vamos por ahí un poquito a investigar. La segunda noticia tiene que ver con Iñaki Urdangarín, que parece que le ha cogido afición a esto de sentarse a hablar en televisión. Jordi Évole, el presentador de La Sexta, productor además de su propio programa, Lo de Évole, pues resulta que ha confirmado que ya hay una entrevista grabada. Se han podido ver algunos extractos. De momento no hay muchos adelantos, pero insisto, me parece que va a dar más titulares que la que dio para la 2CAT con Jordi Basté. Y tercero, un digital ha filtrado el porqué de esa relación tan cercana entre Irene de Grecia y Irene Urdangarín. Con todo esto de la herencia, bueno, pues parece que esta relación viene dada, ya que Irene Urdangarín vivía lejos de España, pues desde que era niña. Cuando venían, pues se quedaba a dormir en casa de su abuela, donde también estaba Irene de Grecia, y acudía también Victoria Federica de Marichalar. Al parecer allí tanto la reina Sofía como Irene de Grecia, para entretener en este caso a sus nietas, sobrinas nietas, pues hacían una serie de pijamadas que bueno, que a mí me ha llamado un poquito la atención el titular, que era algo, bueno, pues que hacían desde que eran niñas, y que además en los últimos tiempos y antes de la enfermedad, Irene compartía largos paseos por los jardines de Zarzuela junto a Irene de Grecia. Muchos consejos dados y una cotidianeidad poco habitual que ahora, bueno, pues nos ha llamado la atención y explica un poco mejor por qué ha sido la gran heredera de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. Bien, y ahora vamos con la información importante, lo que da título a este vídeo: indignación. A ver, al final hay cosas que tú no puedes evitar. Yo no sé de quién ha sido la culpa a esto, pero lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos el titular: indignación con una foto de los reyes en el accidente de Adamuz. Insultante, no tenéis vergüenza, ¿qué hacen? Es una imagen que ha publicado la misma Casa Real y que se ha llenado de comentarios muy maliciosos en redes sociales, diciendo: solo faltan el torero y el obispo, miserables, ¿quién les asesora? Y vamos a verla porque ha generado bastante debate. No sé, a ver si se carga bien. Bueno, la casa de Su Majestad el Rey pues tiene cuentas en diferentes redes sociales, ¿no? Y publica esto, que tiene, bueno, pues un perfil institucional, ¿no? Aquí no aparece la foto que podríamos calificar de la vergüenza, pero aquí sí, en la web oficial de la Casa Real, aquí está la captura. No sé si se ve bien, voy a intentar ponerlo un poquito más grande.
Pone: visita a la zona del accidente ferroviario y a los heridos que se encuentran hospitalizados. Sus Majestades los Reyes visitaron la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Córdoba, y algunos de los heridos que se encuentran hospitalizados. Y de repente, de estas casualidades que tiene la vida, parece que estuvieran posando para una foto. Una foto con el tren ahí caído, Leticia mirando para otro lado, las autoridades, el Guardia Civil, María Jesús Montero, Óscar Puente y Moreno Bonilla. Pues esta es la foto que ha causado indignación. Han llamado la atención a una reportera del programa de Sonsoles precisamente por subir una serie de fotos a Instagram con el accidente de fondo. A ver, esto entiendo yo, no sé si ha sido la mejor, desde luego no ha sido la mejor foto, pero es verdad que que la sensación es rara, ¿no? La que produce. Aquí tenemos, a ver un momento, aquí tenemos, sí, vale, voy a ver para verlo un poquito mejor. Dice: pese a los cambios de los últimos meses, la comunicación de la Casa Real es cada vez más inverosímil. O hay un infiltrado rojo independentista que hace estas pifias, o es difícil creer que alguien sea tan incompetente para no darse cuenta de que esta foto es insultante y grotesca. Es la foto, es el pie de foto. Se entiende que evidentemente, bueno, pues los fotógrafos estaban ahí haciendo su trabajo, pero yo creo que la persona que ha escogido esta foto para ilustrar y para decir que los Reyes han ido allí a visitar la zona, pues yo creo que no es la mejor. No es la mejor. Se entiende que no ha habido mala intención, pero vaya. Aquí tenemos algunos de los comentarios. Foto de la vergüenza. Faltan el torero y el obispo. Bienvenido Mr. Marshall. Por un momento pensé que la reina iba con peineta y todo. Sí, porque hay una persona detrás de ella, ¿vale? Y le hace así como una especie de volumen en la cabeza, que queda un poco raro. Dice: la Casa Real de los Borbones ha subido esta fotografía sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz. Miserables. El equipo de Casa Real está, entre otras cosas, para evitar que se produzcan este tipo de imágenes. No les deja en buen lugar. La foto es goyesca y vergonzosa. Y hay gente incluyéndoles en el mismo saco que los verdaderos responsables de que nada funcione. La foto no es bonita. No es bonita para ilustrar. Es que aquí se han conjugado varias cosas. Evidentemente, ellos no estaban posando. Por ahí están un poco los fotógrafos, pues un poco recogiendo la visita, ¿vale? Y en todas estas instantáneas, pues de repente aparece eso. Claro, la pose de Leticia también, con esto de que han dicho de la peineta. No es la mejor, y yo creo que en este sentido a mí personalmente sí me gusta que haya como cierta sensibilidad cuando ocurren estas tragedias. No es culpa suya, como digo, es culpa de quien ha subido la foto y de quien ha ilustrado ese texto. Bueno, en fin, yo creo que en este sentido deberían cambiarlo, porque a fecha, ahora mismo, no se ha cambiado nada, ¿vale? En la página web de la Casa Real sigue apareciendo esta foto. Y no, evidentemente, pues no es la mejor. No es la mejor. Yo esto lo miremos por donde lo miremos. Hombre, es indignante. Se entiende, yo lo entiendo así, que no se ha hecho con mala intención, pero vaya. Creo que las cosas también, cuando se hacen mal, hay que corregirlas de alguna manera. Bueno, madre mía, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos en este canal, en el canal JDC y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.